Bien, continuando con nuestro tema de estática, ¿ya? Les mencionaba la anterior que la estática es la parte de la mecánica que se va a encargar de estudiar los cuerpos que se encuentran en equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere decir que están en equilibrio? Que se encuentran o en reposo o en altar de efecto, que se mueven con movimiento constante. Ya hemos visto con ustedes qué es movimiento constante, ¿no ve? Que todo el tiempo mantiene la misma velocidad. No va a haber una variación de la velocidad, ¿sí? Eso tenemos que tomar entonces en cuenta, ¿ya? Ahora, para que aquí nos estamos fijando, ¿no? Hay dos, dos chiquitos, ¿ya? Dos enamoraditos, ¿ya? Dos hermanitos, como quieran verlos, ¿no? ¿Qué pasa si uno se mueve un poquito al otro lado? Empieza a quererse caer, ¿no? El otro va al otro lado, ya igual está queriendo caerse, pero para encontrar un punto de equilibrio, ambos tienen que estar a la misma distancia, así no se caen. Mira, ahí han logrado abrazarse los hermanitos, enamoraditos o como quieran verlo, ¿ya? Ahora, para que se cumplan esas dos condiciones, tienen que cumplirse, bueno, para que se cumpla ese equilibrio, más bien, tienen que cumplirse esas dos condiciones que están viendo ahí presentes, que tienen que ver con las leyes de Newton, que la anterior habíamos hablado, ¿no ve? Hemos mencionado la anterior, las leyes de Newton. ¿Qué nos dice? A ver, ¿dónde está mi puntero? Pondremos puntero. ¿Ya? ¿Qué nos dice la primera condición del equilibrio? Que tiene que ver con la primera ley de Newton. No se olviden, la primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Que si un cuerpo está en reposo o en equilibrio, la suma de sus fuerzas van a ser igual a cero. Es lo que nos dice, ¿no ve? Por eso estamos utilizando igual esa misma ley en la primera condición del equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice esa primera condición? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Eso qué implica? Que en el eje X las fuerzas sean cero y lo propio en el eje Y igual vayan a ser cero. ¿Está bien? Fuerza, no se olviden, ¿no? Aquel que va a provocar que haya a ver, aquel que va a provocar que haya un cierto movimiento o en su defecto que pase algo, que suceda algo, una fuerza. ¿Estamos entendiendo? Ahora, el momento, y esto lo vamos a ver al año a más detalle, el momento tiene que ver con el giro, como en estos chiquitos que estábamos viendo, ¿no? Basta con que un poquito se mueva, se empieza a girar nuestra palanca, estamos dándonos cuenta, nuestro sube-baja, como quieren decir. El otro igual, se mueve un poquito, ya, igual ya está queriendo desbalancearse. A eso nos referimos con momentos, al giro que va a haber. Para que un cuerpo esté en equilibrio, obviamente, ahorita no está en equilibrio porque se ha movido un poquito, ¿no ve? La niña. Al otro lado, igual, ¿quién se va a mover? El chiquito se va a mover, ¿no? El niño, ya, se mueve un poquito. ¿Listo? ¿Ya? Se ha movido un poco, ha empezado a girar si quieren, ¿no? Para que no gire, ¿qué pasa? Mira, cero. Entonces la sumatoria de los momentos debe ser igual a cero, pero eso lo vamos a ver a más detalle al año, ¿sí? Lo que de momento vamos a ver es que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Vuelvo a repetir, aquí igual, ¿no? Tenemos nuestro payaso está en equilibrio o con movimiento constante, si quieren, ¿no? Allí se va a ver la condición de equilibrio. Cuando un cuerpo está en reposo o con movimiento constante. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que todas las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo sea igual a cero. ¿Qué implica eso? Que sus fuerzas en el eje X, no se olviden, el eje X es el horizontal, sea cero y que también sus fuerzas en el eje Y sea cero. Y si lo estuviéramos estudiando en tercera dimensión, ¿ya? La fuerza en el eje Z también tendría que ser cero. ¿Ya? Si hay preguntas, me cortan nomás. Para eso vamos a ver un primer ejemplo. Para esto vamos a necesitar los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? La anterior les he dejado una práctica que espero me la hayan realizado. ¿Ya? Hay otros que no están practicando. Es muy importante la práctica. Para realizar un diagrama de cuerpo libre, tengo que ver cuántos cuerpos te voy a realizar el estudio, ¿no? Si en este caso tenemos dos cuerpos, entonces habrá dos diagramas de cuerpo libre. ¿Está bien? Si es uno solo, un solo diagrama de cuerpo libre. Si son tres, tres diagramas de cuerpo libre, dependiendo, ¿no? De dónde vamos a hacer el estudio. Ahora, dice por ejemplo aquí, tenemos un ángulo alfa y la tensión en la cuerda, dice, ¿no? CD, ese de CD. No está aquí escrito, pero para que se note lo vamos
escribir, ¿ya? Calculadoras a la mano, por favor. C, y aquí es punto D, ¿sí? La tensión en la cuerda CD, o sea, la tensión en esta cuerda a la que le estamos llamando T, ¿ya? ¿Cuánto va a ser si el peso del bloque 1 vale 300 newtons, dice ahí está en datos, y el peso del bloque 2 es 400 newtons? Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a realizar nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? ¿Qué podemos ver del bloque 1? A ver, nos podemos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre separado o también podríamos analizarlo ahí mismo, ¿ya? A ver, vamos a tratar de analizar ahí mismo para no perder mucho tiempo, ¿ya? Voy a realizar para empezar mis ejes coordenados, ¿ya? A ver, aquí sería, ¿con qué color le hago? Le haremos de color verde, es que todos los colores parece que he utilizado. Ya, morado le vamos a hacer. No se olviden, en este sentido es el eje Y, ¿ya? Y en este otro va el eje X. ¿Está bien? ¿Ya? Si no, aquí abajito lo vamos a hacer para que se note mejor, si quieren así mencionarlo, ¿no? A ver si escribo recto, a ver, soy muy chueca. Ese es el eje Y. Y aquí está el eje X. Ustedes lo van a hacer más rectito, ¿ya? Mi pulso está horrible, horrible, horrible. Ya, listo. A ver, yo voy a analizar este bloque 1, pero a partir de mi roldanita, o sea, aquí arriba. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Allí vamos a realizar nuestro análisis o nuestro estudio. A ver, borraremos esto entonces para que no nos perjudique. Ya. Entonces, nos vamos a fijar, ¿ya? A ver, ¿qué fuerzas en este punto que les he puesto aquí, no? ¿Qué fuerzas podemos observar? Uno, obviamente, aquí está la cuerda de color rojo. A esa le estamos llamando la tensión T. ¿No ve? ¿Estamos fijando? Ese para nosotros es la tensión T. ¿Listo? A ver, lo vamos a graficar. Vamos a realizarlo en nuestro gráfico, porque esa es de paso la tensión que queremos hallar. ¿Ya? Aquí estaría entonces nuestra tensión T, que tiene un ángulo alfa. Si alfa se encuentra en este lado, ¿dónde se repetirá ese ángulo? La anterior estábamos analizando, ¿no? Ese ángulo se va a repetir en este sector. ¿Está bien? ¿Ya? ¿O hay alguna duda? Van a hablar si hay dudas, ¿ya? No se tienen que quedar con las dudas, no hay que quedarse con las dudas. Ya, a ver, vamos por el otro sector. En la cuerda de color verde, es otra cuerda, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La cuerda, a ver, a este cuerpo le va a jalar hacia arriba. Hay otro color haremos, no se nota bien. ¿Ya? Con rojito, este guindo, si no. A este bloque 2, esta cuerda de color verde le va a jalar hacia arriba. ¿No ve? Le podemos llamar la tensión 2 también, o tensión 1. Vamos a ver, no sé qué cosa le he puesto. ¿Ya? Aquí en la roldanita también, ¿no? Lo va a jalar en este sentido. ¿No ve? Aquí a este mismo cuerpo le va a jalar en este otro sentido, porque si no le jala, se va a caer el cuerpo. ¿No ve? ¿Ya? Entonces esa sería la tensión 2. ¿Dónde está la tensión 2? En este sentido. Ahí estoy anotando. La tensión 2. Tensión 2 porque es otra cuerda, ¿no ve? No es la misma cuerda roja. Ahora, obviamente, aquí también sigue, ¿no? En ese mismo, la misma tensión, pero además de eso tiene la influencia del peso del bloque 1, ¿ya? Entonces, en este otro sentido, aquí, estamos fijando, ahí está jalando ¿quién? El bloque 1 con su propio peso. No se olviden que el peso es otra fuerza, ¿no ve? Entonces colocamos allí nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Estamos realizando entonces nuestro análisis del cuerpo 1. Ojo, la idea es hallar alfa y hallar la tensión. ¿Ya? Entonces aquí estoy anotando. Analizamos la rondana,
donde cuelga el peso 1. Y se observa lo siguiente, ¿ya? ¿Qué vamos a observar? Aquí aplicamos vectores, por favor, van a tomar atención, ¿ya? Vamos a empezar a aplicar vectores. Obviamente, la tensión T, ¿qué va a pasar con la tensión T? Se va a empezar a descomponer, ¿no? A ver, lo haremos de otro color para no confundirlo. Esta tensión T se va a empezar a descomponer, no se olviden, perpendicularmente, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero es como es la tensión T, entonces esta de aquí se va a llamar la tensión en y esta otra de aquí, su sombra, que se repite aquí arriba a propósito, ¿no ve? Esa es la tensión en el eje X. Ahí a propósito, le estoy llamando la tensión 1, no es tensión 2, ¿ya? Entonces esto es tensión 1. No le estoy llamando tensión 2, estoy llamando tensión 1, ¿ya? A ver, ¿qué podemos observar en el eje X? Solo en el eje X. ¿Qué fuerzas podemos observar? Uno, está la tensión 1, que es esta, ¿no? Al lado positivo. Y al otro lado, ¿quién está? La tensión X, ¿no? Ya, aquí le podemos poner esto de aquí es la tensión en X, esta parte de aquí. Pero ¿cómo es la tensión en X? ¿Ya? A ver, ¿quién me puede responder? Esta es la tensión en X, ¿no? ¿Es cateto opuesto o cateto adyacente? A ver, analizando este triángulo de aquí que estoy denotándoselos. ¿Tensión en X es cateto opuesto o es cateto adyacente? Hola, hola, ¿me están escuchando? Opuesto, profe. Te estoy escuchando. Ya, muy bien, es cateto opuesto, gracias, ¿ya? Como es cateto opuesto, vamos a utilizar la función sen. ¿Estamos dando cuenta? Pues estamos anotando, ¿no? T en X es T sen de alfa. ¿Por qué menos? Porque está al otro lado, está en sentido negativo. ¿Está bien? Ahora, como está en equilibrio, esas fuerzas se igualan a cero. O sea, estas fuerzas de aquí son igual a cero. ¿Está bien? Ahora, en esta última ecuación, no conozco ni T1, tampoco conozco la tensión T y tampoco conozco el ángulo, ¿no? Tengo varias incógnitas. Entonces, ¿ya? Voy a empezar a analizar ahora el eje Y. Como está en equilibrio, porque así me dice el ejercicio, ¿no? Está en equilibrio, todo se iguala a ¿cuánto? A cero. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos podemos fijar aquí? A ver, si nos fijamos en nuestro gráfico, ¿ya? Si nos fijamos en nuestro gráfico, ¿qué vectores tengo en el eje Y? Por favor, vectores, estoy diciendo, flechitas tiene que hacer, ¿ya? En sus prácticas estoy viendo que me están haciendo rayas nomás y algunos hasta punteados simplemente. ¿Listo? Son vectores, tiene que ser flechas. A ver, en el eje Y, al lado positivo, ¿a quién tenemos? Al vector de en Y, ¿no? Y al lado negativo, ¿a quién tenemos? Al peso de 1. Eso estoy anotando, ¿no? Peso de 1 negativo. Bueno, no importa el orden, pero el signo se tiene que respetar. Peso de 1 con signo negativo, porque está apuntando hacia el lado de abajo. El peso siempre va hacia abajo, ¿no? Más, al otro lado, ¿quién está? La tensión en el eje Y. Esta parte de aquí, ¿qué cosa es esto? Esto es la tensión en el eje Y. Igualito que hace rato, la tensión en Y, ¿no ves? Está con una flecha de color celeste. ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? ¿Mm? ¿Qué será? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? T en Y. ¿Nada? Profe, ¿puede repetir la pregunta? T en Y, estamos fijando, ¿no ves? Se nota lo que estoy moviendo mi puntero en sus pantallas. Sí, profe. Ya, ese T en Y, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Les preguntaba. En ese triángulo, ¿no ves? Es profe adyacentes. Ya, muy bien. Como es adyacente, trabajamos con la función coseno. De allí que estamos poniendo la tensión T de la cuerda por coseno de alfa. Y todo esto se iguala a cero. Para nosotros esa va a ser nuestra ecuación 2. ¿Ya? Ahora,
Eso era del bloque 2. Vamos a empezar a analizar el bloque 1. ¿Estamos fijando? Ya, ahora sí nos vamos a... Perdón, vamos a empezar a analizar el bloque 2, diré, al revés estoy hablando, ¿no? Nuestro bloque 2, igual me hago mis ejes coordenados, ¿no? Ahí está, mi eje Y, y a este otro lado estará mi eje X. ¿Ya? Listo. ¿Qué fuerzas puedo ver que actúan sobre este bloque? A ver, sobre el bloque 2, ¿qué fuerzas observan? Uno viene siendo la tensión 1, 1 hemos dicho, ¿no? Esto va a ser la tensión 1. ¿Y el otro quién va a ser? El que siempre lleva hacia el suelo. ¿Quién es? El peso, ¿no ve? Siempre va a ir dirigido hacia el suelo. Eso viene siendo el peso. Entonces, para no perdernos, vamos a realizar eso en nuestro grafiquito. A este lado se encuentra la tensión 1 y en el otro lado, en el otro sentido, está el peso 2. ¿Dónde existen fuerzas? ¿En el eje X o en el eje Y? Ustedes que están observando todo. A ver, ¿en cuál eje están las fuerzas? ¿En el eje X o en el eje Y? En el Y. En el Y, ¿no? Por eso simplemente estoy analizando aquí las fuerzas en el eje Y. Como está en equilibrio, las fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esas fuerzas en Y? Voy a mi gráfico, ¿no? Aquí o es, si no, en los ejes coordenados que me he dibujado. Hacia el lado positivo tenemos la tensión 1 y hacia el lado negativo tenemos el peso. ¿Estamos fijando? Tensión 1 menos el peso del bloque 2. Como está en equilibrio, todo eso se iguala a 0. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual al peso 2. El peso 2 ya conocemos, ¿no? ¿Es cuánto va a valer la tensión 1? Va a ser 400 newtons. Ya podemos ir deduciendo. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Ahora, esta ecuación 3, ¿no? Lo que he obtenido, que la tensión vale igual al peso, lo voy a reemplazar aquí en la ecuación 2. ¿Ya? Ah, no, perdón, en la ecuación 1. En la ecuación 2 no hay la tensión 1, no tiene sentido, ¿no? En cambio, en la ecuación 1 está la tensión 1. En esta ecuación yo voy a reemplazar este último datito. ¿Ya? ¿Qué tendríamos entonces? En lugar de anotar la tensión 1, ya yo voy a anotar allí en lo que es el peso 2. Así hay un pequeño error, ¿no? Lo vamos a arreglar. Esto sería entonces, en la ecuación 1 hemos dicho, ¿no? La tensión 1 es igual al peso 2. Esto es el peso del bloque 2. Si hay algún error, bueno, vamos a tener que arreglar, van a ayudar con sus calculadoras, ¿ya? Menos tensión sen de alfa. Simplemente estoy reemplazando en esta ecuación, no nos vamos a olvidar, ¿ya? A esa le estamos llamando la ecuación 4. De allí, ¿ya? De la ecuación 2, estamos fijando nuestra ecuación de aquí, la ecuación 2, vamos a despejar T, ¿ya? De esta ecuación 2 voy a despejar T. ¿Cuánto va a ser T entonces? Ojo, de esta ecuación estoy despejando lo que continúa, ¿no? De esa ecuación, por si acaso no nos estamos dando cuenta. Tensión coseno de alfa va a ser igual, ¿ya? Este peso que está restando, estamos fijando, al otro lado está pasando a sumar, ¿no? De allí, ese coseno de alfa de multiplicar está pasando a dividir. ¿Estamos entendiendo? Cuidado, se estén perdiendo, me van a avisar, ¿ya? Continuaremos. A ver, entonces, la ecuación 3, porque ya esto es un dato, ¿no ve? Que había sido el peso. Lo vamos a reemplazar en la ecuación 5, bueno, la ecuación 3 y la ecuación 5 lo vamos a reemplazar en esta ecuación 1. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Ya? ¿Qué es lo que diría? Ojo, estoy trabajando en esta ecuación 1. Nuevamente estoy volviendo a la ecuación 1. ¿Qué es lo que dice? El peso 2. ¿Por qué peso 2? Porque tensión 1 es igual al peso 2. Eso estoy poniendo aquí, ¿no? Tensión 1 es igual al peso 2 menos la tensión T, pero tensión T ya hemos obtenido. ¿A cuánto vale la tensión T?
peso 1 coseno de alfa. Eso estoy reemplazando. Peso 1 coseno de alfa por sen de alfa, por lo que está aquí, ¿no? Sen de alfa. Y todo se iguala a 0. ¿Está bien? ¿Ya? No hay por dónde perderse. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea? Queremos hallar alfa. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? ¿Conozco el peso 2? Sí, conozco el peso 2. ¿Conozco el peso 1? Sí, conozco el peso 1. Pueden observar sus datos, ¿no? ¿Conozco alfa? No, eso sí ya no conozco. Entonces, lo que aquí, la única incógnita que tendría es alfa, ¿ya? Pero hay unas identidades trigonométricas que nos dicen lo siguiente, que la tangente de un ángulo, ¿ya? Esa es una identidad de matemáticas, van a ver. Es igual al sen del mismo ángulo sobre coseno del mismo ángulo. Tangente es seno sobre coseno, por si acaso. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es este coseno de alfa lo he llevado al otro sectorcito, lo he movido. ¿Ya? De allí que obtengo lo siguiente, eso lo estoy copiando, seno sobre coseno, que se vuelve tangente de alfa, con eso lo estoy volviendo uno solito, ¿ya? Todo eso se va a igualar a 0, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Despejar la tangente de alfa, ¿ya? Por si acaso no nos damos cuenta de esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todo esto lo estoy pasando de restar al otro lado a sumar. Entonces, aquí, por si acaso no nos estamos dando cuenta, estoy anotando, ¿ya? ¿Qué tengo? Peso 1, tangente de alfa, es igual a ¿cuánto? Ojo, este que está con menos lo he pasado al otro con más. ¿Quién se ha quedado? El peso 2. Esto es igual al peso 2. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Sean observativos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Alfa, ¿no ve? La tangente, bueno, alfa nada más, no es la tangente de alfa siquiera. Entonces el peso 1 está multiplicando. Este peso 1 está pasando al otro lado a dividir. ¿Estamos dando cuenta? Listo, ya está, pero yo no quiero tangente de alfa, yo quiero simplemente alfa. Entonces esta tangente pasa al otro lado como arco tangente, eso es lo correcto, ¿no? Pero en la calculadora está como tan a la menos 1. Reemplazo mis datos, ¿ya? Y por favor, a ver, vayan anotando en sus calculadoras, Shift, Tan, abro paréntesis, 400 dividido entre 300, Newton con Newton, se va, ¿ya? ¿Cuánto me da? 53.13. ¿Está bien? Ese es mi resultado, ¿ya? Vamos calculando, ¿ya? Si no podemos, bueno, tenemos que practicar. Listo, ahora nos falta hallar la tensión. Ya hemos hallado alfa, ahora nos falta hallar la tensión. ¿Dónde puedo hallar la tensión? Si nos damos cuenta, en la ecuación 5, ¿ya? Ya teníamos despejadito, ¿no? En la ecuación 5. Entonces, con esa ecuación nomás vamos a trabajar aquí. ¿Qué es lo que diría? Reemplazamos nuestros datos. ¿Qué es lo que dice? Peso 1. ¿Pero cuánto es el peso 1? 300 newtons. Eso estoy anotando aquí, ¿no? Dividido entre el coseno de alfa, pero alfa había sido 53.13 grados. Si divido estas dos cantidades, me da 400.998 y yo también otros números más, ¿ya? Redondeando a dos decimales, no se va a poder redondear a dos, entonces esto sería 500 newtons. Y ese sería mi resultado. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Tienen que hablar ahora o callarse para siempre. ¿Dudas? Ay, ¿dónde está mi pizarra? Listo. Dice que ahí tenemos una figura, la cual está acá, colgando, ¿no? ¿Qué queremos calcular? El valor de la fuerza F, de esa F, para que el bloque de 100 newtons de peso, este bloque dice que tiene un peso de 100 newtons, tienen que diferenciar la unidad. Si me dijera 100 kilogramos, me está hablando de masa, ¿no? Pero si dice 100 newtons, me está hablando de su peso, ¿no? ¿Ya? Para que se encuentre en equilibrio, dice. Ojo, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, yo me voy a realizar aquí abajito, o ahí mismo inclusive, mi diagrama de cuerpo libre. A ver, analizaremos. ¿Qué fuerzas actúan? Ya, a ver, previo a eso me haré mis ejes coordenados, ¿ya?
A ver si se nota un poco más gruesito, lo vamos a ver aquí. Ahí tenemos uno de nuestros ejes, el eje Y, y aquí está el eje X, ¿ya? X y Y. A ver, de acuerdo a nuestro gráfico, ¿qué fuerzas podemos observar? A ver, ¿qué fuerza? Aquí está una cuerda. Las cuerdas obviamente son fuerza, ¿no? Y como está jalando al cuerpo, entonces a este le vamos a llamar la tensión T. ¿Está bien? Al otro ya le ha puesto un nombre, ¿no? Se llama la fuerza F. Hacia el lado de abajo, obviamente, hay otra fuerza. ¿Quién es esa fuerza? El, peso, muy bien, el peso, ¿no? Que en este caso nos dicen que ese peso valen 100 newtons. ¿Ya? Bien, todas estas fuerzas yo las voy a trasladar entonces aquí a mis ejes coordenados. A este lado me menciona que está el peso, ¿no? 100 newtons, ¿ya? Al otro lado tenemos la tensión T. Estamos fijando, esta es la tensión T. Aquí está su ángulo, ¿no ve? ¿Dónde se va a repetir el ángulo entonces? En su opuesto, ¿ya? Con el eje X también en ese caso. 35 grados. ¿Está bien? Luego, ¿qué es lo que nos piden hallar? La fuerza F. ¿Pero dónde se encuentra esa fuerza F? Esa fuerza F está en este otro eje. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Por favor, voy a necesitar que sus calculadoritas estén a la mano, porque si no, no voy a poder resolver así nada más, ¿ya? A ver, analizamos entonces, ¿ya? Empezamos a analizar. Para empezar, dice que está en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Eso por la primera ley de Newton. ¿Está bien? Pero aquí tenemos dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces empezaremos por el eje X, ¿ya? La sumatoria, ¿eso qué implica? Que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a cero. Si descomponemos esa tensión, ¿no ve? Si descomponemos esa tensión, obviamente aquí va a haber una tensión T en X. ¿Estamos fijando? Ojo, 90 grados, aquí medio chueco y todo creo que he hecho. No sé por qué estoy escribiendo tan chueco. ¿Ya? Estamos fijándonos. En ese lado estaría la tensión en X. Entonces, ¿quiénes son esas fuerzas en el eje X? Al lado positivo va a estar, ¿quién? Tensión en X, ¿ya? Espero que me estén siguiendo. Y al otro lado va a estar la fuerza F, menos F. Y todo esto va a estar igualado a cero. ¿Está bien? Pero la tensión en X, si nos fijamos, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Es cateto adyacente. Como es cateto adyacente, utilizamos la función coseno, ¿no? T por coseno de 35 grados. Menos la fuerza F igual a cero. ¿Cuál es la idea ahorita? Hallar simplemente F, ¿no? Entonces, este que está restando al otro lado va a pasar a sumar. F va a ser igual, ¿a qué cosa va a ser igual? A T coseno de 35 grados. Pero, ¿conozco T? No conozco T. Si hubiera conocido T, ya estaría terminado mi ejercicio. Entonces, a este le vamos a llamar la ecuación 1. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a continuar, ¿ya? Tenemos entonces eso, la ecuación 1. Ojo que estábamos analizando el eje X, ¿ya? Vamos a poner X, tenemos eso, ¿no? Vamos al otro eje, en el eje Y. A ver, ¿qué tendremos en el eje Y? ¿Sí? De la misma manera, este vectorcito T se va a descomponer. A ver si ahora hago más rectito que hace rato medio fulero me sale, ¿no? Esto sería entonces mi vector T en Y. ¿Está bien?
Listo. Entonces, en el eje Y, igual, como está en equilibrio, ¿qué quiere decir eso? Que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ¿no? Todas las fuerzas en Y. Pero ¿quiénes son esas fuerzas en Y? Si nos fijamos, las fuerzas en Y van a ser al lado positivo, ¿quién está? T en Y, ¿no? Hacia el lado de arriba. Y hacia el lado de abajo está el peso del bloque, ¿no? Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, ¿ya? Ahora, la tensión en Y, ese vector de aquí que se repite aquí enfrente, ¿no ve? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Opuesto. Muy bien, es el cateto opuesto. Como es el cateto opuesto, va a trabajar con la función C. Sen T, entonces tendríamos sen de 35 grados, ¿no? Y este menos del peso que está restando al otro lado va a pasar a sumar. ¿Estamos fijando? De aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos? Simplemente T, ¿no? Entonces T va a ser igual a W sobre el sen de 35 grados, ¿ya? Reemplazaremos a ver nuestros datos, entonces aquí podemos reemplazar nuestros datos, ¿ya? Y de esa manera obtener cuánto vale T. T va a ser igual, peso, ¿cuánto vale? 100 newtons. 100 newtons dividido entre el sen, no sen a la -1, ¿no ve? Sen de 35. ¿Cuánto había valido T entonces, jóvenes, señoritas, si me ayudan con sus calculadoras? ¿Cuánto vale T? Profe, me ha salido 174.34. Ya, muy bien. Entonces esto vale 174.24. 34, profe. Ya, 34. ¿Ya? Ya, 174.34. Listo, ustedes ya lo pueden terminar inclusive este ejercicio, ¿ya? Porque uno nos pide en T, creo, ¿no ve? Ya hemos hallado T. Pero fuera de eso, no, lo que nos piden hallar es F, ¿no? ¿Dónde está F? En la ecuación 1, ¿ya? Si se corta, vuelven a ingresar, por favor, aunque yo creo que vamos a terminar de hacer este ejercicio. En 1, en la ecuación 1, ¿qué nos dice? Que la fuerza, aquí es igual la fuerza, nos fijamos. T coseno de 35. Entonces esto va a ser igual a T coseno de 35. Como ya he hallado T, no hay problema para hallar todo, ¿no? F va a ser igual entonces a